El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio, y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín, entraba por la puerta abierta un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton, que había consumido ya, según su costumbre, innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de las floraciones de un codezo de dulzura y color de miel, cuyas ramas estremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya. Y de cuando en cuando, las sombras fantásticas de pájaros en vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en los pintores de Tokio, de rostros tan pálidos como el jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil tratan de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento. El zumbido obstinado de las abejas, abriéndose camino entre el alto césped sin cegar, o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las desordenadas madreselvas, parecían hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la pieza, sobre un caballete recto, descansaba el retrato de un cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza, y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Hallward, cuya repentina desaparición hace algunos años tanto conmoviera a la sociedad y diera origen a tan extrañas supersticiones. Al contemplar la figura apuesta y elegante que con tanta habilidad había reflejado gracias a su arte una sonrisa de satisfacción que quizás hubiera podido prolongarse, iluminó su rostro. Pero el artista se incorporó bruscamente y cerrando los ojos, se cubrió los párpados con los dedos, como si tratara de aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiese despertar. «¿Es tu mejor obra, Basil?», dijo Lord Henry con entonación lánguida. «Lo mejor que has hecho. No dejes de mandarla el año que viene a la Galería Grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Cada vez que voy allí, o hay tanta gente que no puedo ver los cuadros, lo que es horrible, o hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente, lo que todavía es peor. La Galería Grosvenor es el sitio indicado. No creo que lo mande a ningún sitio», respondió el artista, echando la cabeza hacia atrás de la curiosa manera que siempre hacía reír a sus amigos de Oxford. «No mandaré el retrato a ningún sitio». Lord Henry alzó las cejas y lo miró con asombro a través de las delgadas volutas de humo que al salir de su cigarrillo con mezcla de opio se retorcían adoptando extrañas formas. «¿No lo vas a enviar a ningún sitio? ¿Por qué? ¿Qué razón podrías aducir? ¿Por qué sois unas gentes tan raras los pintores? Hacéis cualquier cosa para ganar una reputación, pero tan pronto como la tenéis, se diría que os sobra. Es una tontería porque en el mundo solo hay algo peor que ser la persona de la que se habla
y es ser alguien de quien no se habla. Un retrato como ese te colocaría muy por encima de todos los pintores ingleses jóvenes y despertaría los celos de los viejos, si es que los viejos son aún susceptibles de emociones. Sé que te vas a reír de mí, replicó Hallward, pero no me es posible exponer ese retrato. He puesto en él demasiado de mí mismo. Lord Henry, estirándose sobre el sofá, dejó caer una carcajada. Sabía que te ibas a reír, pero de todos modos, no es más que la verdad. ¿Demasiado de ti mismo? A fe mía, Basil, no sabía que fueras tan vanidoso. No advierto la menor semejanza entre ti, con tus facciones bien marcadas, un poco duras, y tu pelo negro como el carbón, y ese joven Adonis, que parece estar hecho de marfil y pétalos de rosa. Mi querido Basil, ese muchacho es un narciso, ¿y tú? Bueno, tienes por supuesto un aire intelectual y todo eso, pero la belleza auténtica, termina donde empieza el aire intelectual. El intelecto es por sí mismo un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier rostro. En el momento en que alguien se sienta a pensar, todo él se convierte en nariz, en frente, en algo espantoso. Repara en quienes triunfan en cualquier profesión docta. Son absolutamente imposibles, con la excepción, por supuesto, de la iglesia. Pero sucede que en la iglesia no se piensa. Un obispo sigue diciendo a los 80 años lo que a los 18 le contaron que tenía que decir, y la consecuencia lógica es que siempre tiene un aspecto delicioso. Tu misterioso joven amigo, cuyo nombre nunca me has revelado, pero cuyo retrato me fascina de verdad, nunca piensa. Estoy completamente seguro de ello. Es una hermosa criatura, descerebrada. Debería estar siempre aquí en invierno, cuando no tenemos flores que mirar, y también en verano, cuando buscamos algo que nos enfríe la inteligencia. No te hagas ilusiones, Basil. No eres en absoluto como él. No soy como él, por supuesto, lo sé perfectamente. De hecho, lamentaría parecerme a él. ¿Te encoges de hombros? Te digo la verdad. Hay un destino adverso ligado a la superioridad corporal o intelectual. El destino adverso que persigue por toda la historia los pasos vacilantes de los reyes. Es mucho mejor no ser diferente de la mayoría. Los feos y los estúpidos son quienes mejor lo pasan en el mundo. Se pueden sentar a sus anchas y ver la función con la boca abierta, aunque no sepan nada de triunfar. Se ahorran al menos los desengaños de la derrota. Viven como todos deberíamos vivir, tranquilos, despreocupados, impasibles. Ni provocan la ruina de otros, ni la reciben de manos ajenas. Tu situación social y tu riqueza, Harry, mi cerebro, el que sea, mi arte, cualquiera que sea su valor, la postura de Dorian Gray, todos vamos a sufrir por lo que los dioses nos han dado y a sufrir terriblemente. ¿Dorian Gray? ¿Es así como se llama?, preguntó Lord Henry, atravesando el estudio en dirección a Basil Hallward. Sí, así es como se llama. No tenía intención de decírtelo. ¿Por qué no? No te lo puedo explicar. Cuando alguien me gusta muchísimo, nunca le digo su nombre a nadie. Es como entregar una parte de esa persona. Con el tiempo he llegado a amar el secreto. Parece ser lo único capaz de hacer misteriosa o maravillosa la vida moderna. Basta esconder las cosas más corrientes para hacerlas deliciosas. Cuando ahora me marcho de Londres, nunca le digo a mi gente a dónde voy. Si lo hiciera, dejaría de resultarme placentero. Es una costumbre tonta, lo reconozco,
pero por alguna razón parece dotar de romanticismo la vida. Imagino que te resulto terriblemente ridículo, ¿no es cierto? En absoluto, respondió Lord Henry. Nada de eso, mi querido Basil. Pareces olvidar que estoy casado, y el único encanto del matrimonio es que exige de ambas partes practicar asiduamente el engaño. Nunca sé dónde está mi esposa, y mi esposa nunca sabe lo que yo hago. Cuando coincidimos, cosa que sucede a veces, porque salimos juntos a cenar o vamos a casa del duque, nos contamos con tremenda seriedad las historias más absurdas sobre nuestras respectivas actividades. Mi mujer lo hace muy bien, mucho mejor que yo. De hecho, nunca se equivoca en cuestión de fechas y yo lo hago siempre. Pero cuando me descubre, no se enfada. A veces me gustaría que lo hiciera, pero se limita a reírse de mí. No me gusta nada cómo hablas de tu vida de casado, Harry, dijo Basil Hallward, dirigiéndose hacia la puerta que llevaba al jardín. Creo que eres en realidad un marido excelente, pero que te avergüenzas de tus virtudes. Eres una persona extraordinaria, nunca das lecciones de moralidad y nunca haces nada malo. Tu cinismo no es más que afectación. La naturalidad también es afectación, y la más irritante que conozco, exclamó Lord Henry echándose a reír. Los dos jóvenes salieron juntos al jardín, acomodándose en un amplio banco de bambú colocado a la sombra de un laurel. La luz del sol resbalaba sobre las hojas enceradas. Sobre la hierba temblaban margaritas blancas. Después de un silencio, Lord Henry sacó su reloj de bolsillo. Mucho me temo que he de marcharme, Basil. Pero antes de irme, murmuró, insisto en que me respondas a la pregunta que te he hecho hace un rato. ¿Cuál era? Dijo el pintor, sin levantar los ojos del suelo. Lo sabes perfectamente. Bueno, te lo diré. Quiero que me expliques por qué no vas a exponer el retrato de Dorian Gray. Quiero la verdadera razón. Te la he dado. No lo has hecho. Me has dicho que hay demasiado de ti en ese retrato. Y eso es una chiquillada, Harry, dijo Basil Hallward, mirándolo directamente a los ojos. Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente, la ocasión. No es a él a quien revela el pintor, es más bien el pintor quien sobre el lienzo coloreado se revela. La razón de que no exponga el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma. Lord Henry rió. ¿Y cuál es? Preguntó. Te lo voy a decir, respondió Hallward. Pero lo que apareció en su rostro fue una expresión de perplejidad. Soy todo oídos, Basil, insistió su acompañante. En realidad es muy poco lo que hay que contar, Harry, respondió el pintor. Y mucho me temo que apenas lo entenderías. Quizás tampoco te lo creas. Lord Henry sonrió y agachándose, arrancó de entre el césped una margarita de pétalos rosados y se puso a examinarla. Estoy seguro de que lo entenderé, replicó contemplando fijamente el pequeño disco dorado con plumas blancas. Y en cuanto a creer cosas, me puedo creer cualquiera con tal de que sea totalmente increíble. El aire arrancó algunas flores de los árboles y las pesadas floraciones de lilas, con sus pléyades de estrellas, se balancearon lánguidamente. Un saltamontes empezó a cantar junto a la valla y una libélula,
larga y delgada como un hilo azul, pasó flotando sobre sus alas de gasa marrón. Lord Henry tuvo la impresión de oír los latidos del corazón de Basil Hallward y se preguntó qué iba a suceder. «Es una historia muy sencilla», dijo el pintor después de algún tiempo. «Hace 2 meses asistí a una de esas fiestas de Lady Brandon a las que va tanta gente. Ya sabes que nosotros, los pobres artistas, tenemos que aparecer en sociedad de cuando en cuando para recordar al público que no somos salvajes, vestidos de etiqueta y con corbata blanca. Como una vez me dijiste, cualquiera, hasta un corredor de bolsa, puede ganarse reputación de civilizado. Bien, cuando llevaba unos 10 minutos en el salón, charlando con imponentes viudas, demasiado enjolladas y tediosos académicos, noté de pronto que alguien me miraba. Al darme la vuelta vi a Dorian Gray por vez primera. Cuando nuestros ojos se encontraron, me noté palidecer. Una extraña sensación de terror se apoderó de mí. Supe que tenía delante a alguien con una personalidad tan fascinante que si yo se lo permitía iba a absorber toda mi existencia, el alma entera, incluso mi arte. Yo no deseaba ninguna influencia exterior en mi vida. Tú sabes perfectamente lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he hecho lo que he querido, al menos hasta que conocí a Dorian Gray. Luego, aunque no sé cómo explicártelo, algo parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible. Tenía la extraña sensación de que el destino me reservaba exquisitas alegrías y terribles sufrimientos. Me asusté y me di la vuelta para abandonar el salón. No fue la conciencia lo que me impulsó a hacerlo, más bien algo parecido a la cobardía. No me atribuyo ningún mérito por haber tratado de escapar. Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo, Basil. La conciencia es la marca registrada de la empresa. Eso es todo. No lo creo, Harry. Y me parece que tampoco lo crees tú. Fuera cual fuese mi motivo, y quizás se tratara de orgullo, porque he sido siempre muy orgulloso, conseguí llegar a duras penas hasta la puerta. Pero allí, por supuesto, me tropecé con Lady Brandon. «¿No irá usted a marcharse tan pronto, señor Hallward?», me gritó. «¿Recuerdas la voz tan peculiarmente estridente que tiene? Sí, es un pavo real en todo menos en la belleza», dijo Lord Henry, deshaciendo la margarita con sus largos dedos nerviosos. Pues no me pude librar de ella. Me presentó a altezas reales, militares, aristócratas, a señoras mayores, gigantescas diademas y narices de oro. Habló de mí como de su amigo más querido. Solo había estado una vez con ella, pero se le metió en la cabeza convertirme en la celebridad de la velada. Creo que por entonces algún cuadro mío tuvo un gran éxito, o al menos se habló de él en los periódicos sensacionalistas, que son el criterio de la inmoralidad del siglo XIX. De repente me encontré cara a cara con el joven cuya personalidad me había afectado de manera tan extraña. Estábamos muy cerca, casi nos tocábamos. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Fue una imprudencia por mi parte, pero pedí a Lady Brandon que nos presentara. Quizás no fuese imprudencia, sino algo sencillamente inevitable. Nos hubiésemos hablado sin necesidad de presentación, estoy seguro de ello. Dorian me lo confirmó después. También él sintió que estábamos destinados a conocernos. ¿Y cómo describió Lady Brandon a ese joven maravilloso?, preguntó su amigo. Sé que le gusta dar un rápido resumen de todos sus invitados. Recuerdo que me llevó a conocer a un anciano caballero de rostro colorado, cubierto con todas las condecoraciones imaginables, y me confió al oído en un trágico susurro
que debieron oír perfectamente todos los presentes los detalles más asombrosos. Sencillamente huí. Prefiero desenmascarar a las personas yo mismo. Pero Lady Brandon trata a sus invitados exactamente como un subastador trata a sus mercancías. O los explica completamente del revés, o cuenta todo excepto lo que uno quiere saber. Pobre Lady Brandon, eres muy duro con ella, Harry, dijo Hallward lánguidamente. Querido amigo, esa buena señora trataba de fundar un salón, pero solo ha conseguido abrir un restaurante. ¿Cómo quieres que la admire? Pero dime, ¿qué te contó del señor Dorian Gray? Algo así como, muchacho encantador, su pobre madre y yo absolutamente inseparables. He olvidado por completo a qué se dedica. Me temo que no hace nada. Sí, toca el piano o es el violín, mi querido señor Gray. Ninguno de los dos. Pudimos evitar la risa y nos hicimos amigos al instante. La risa no es un mal principio para una amistad y desde luego es la mejor manera de terminarla, dijo el joven lord arrancando otra margarita. Hallward negó con la cabeza. No entiendes lo que es la amistad, Harry, ni tampoco la enemistad, si vamos a eso. A ti te gusta todo el mundo, es decir, todo el mundo te deja indiferente. ¡Qué horrible e injusto eres conmigo!, exclamó Lord Henry, echándose el sombrero hacia atrás para mirar a las nubecillas que como madejas enmarañadas de brillante seda blanca vagaban por la oquedad turquesa del cielo veraniego. Sí, horriblemente injusto. Ya lo creo que distingo entre la gente. Elijo a mis amigos por su apostura, a mis conocidos por su buena reputación y a mis enemigos por su inteligencia. No es posible excederse en el cuidado al elegir a los enemigos. No tengo ni uno solo que sea estúpido. Todos son personas de cierta talla intelectual y en consecuencia me aprecian. ¿Te parece demasiada vanidad por mi parte? Yo creo que lo es. Coincido en eso contigo. Pero según tus categorías, yo no debo ser más que un conocido. Mi querido Basil, eres mucho más que un conocido y mucho menos que un amigo. Algo así como un hermano, ¿no es cierto? Los hermanos. No me gustan los hermanos. Mi hermano mayor no se muere y los menores nunca hacen otra cosa. Harry, exclamó Hallward, frunciendo el ceño. No hablo del todo en serio, pero me es imposible no detestar a mi familia. Imagino que se debe a que nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Entiendo perfectamente la indignación de la democracia inglesa ante lo que llaman los vicios de las clases altas. Las masas consideran que embriaguez, estupidez e inmoralidad deben ser exclusivo patrimonio suyo, y cuando alguno de nosotros se pone en ridículo, nos ven como cazadores furtivos en sus tierras. Cuando el pobre Southwark tuvo que presentarse en el tribunal de divorcios, la indignación de las masas fue realmente magnífica y sin embargo, no creo que el 10% del proletariado viva correctamente. No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que has dicho. Y lo que es más, estoy seguro de que a ti te sucede lo mismo. Lord Henry se acarició la afilada barba castaña y se golpeó la punta de una bota de charol con el bastón de caoba. ¿Qué inglés eres, Basil? Es la segunda vez que haces hoy esa observación. Si se presenta una idea a un inglés auténtico, lo que siempre es una imprudencia, nunca se le ocurre ni por lo más remoto pararse a pensar si la idea es verdadera o falsa.
Lo único que considera importante es si el interesado cree lo que dice. Ahora bien, el valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que la expone. En realidad, es probable que cuanto más sincera sea la persona, más puramente intelectual sea la idea, ya que en ese caso no estará coloreada ni por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. No pretendo, sin embargo, discutir contigo ni de política, ni de psicología, ni de metafísica. Las personas me gustan más que los principios, y las personas sin principios me gustan más que nada en el mundo. Cuéntame más cosas acerca de Dorian Gray. ¿Lo ves con frecuencia? Todos los días. No sería feliz si no lo viera todos los días. Me es absolutamente necesario. Creía que solo te interesaba el arte. Dorian es todo mi arte, dijo el pintor gravemente. A veces pienso, Harry, que la historia del mundo solo ha conocido dos eras importantes. La primera es la que ve la aparición de una nueva técnica artística y la segunda, la que asiste a la aparición de una nueva personalidad, también para el arte. Lo que fue la invención de la pintura al óleo para los venecianos o el rostro de Antino para los últimos escultores griegos, lo será algún día para mí el rostro de Dorian Gray. No es solo que lo utilice como modelo para pintar, para dibujar, para hacer apuntes. He hecho todo eso, por supuesto, pero para mí es mucho más que un modelo o un tema. No te voy a decir que esté insatisfecho con lo que he conseguido, ni que su belleza sea tal que el arte no pueda expresarla. No hay nada que el arte no pueda expresar, y sé que lo que he hecho desde que conocí a Dorian Gray es bueno. Es lo mejor que he hecho nunca, pero de alguna manera curiosa. No sé si me entenderás. Su personalidad me ha sugerido una manera completamente nueva, un estilo nuevo. Veo las cosas de manera distinta, las pienso de forma diferente. Ahora soy capaz de recrear la vida de una manera que antes desconocía. Un sueño de belleza en días de meditación. ¿Quién ha dicho eso? Ni me acuerdo. Pero eso ha sido para mí Dorian Gray. La simple presencia de ese muchacho, porque me parece poco más que un adolescente, aunque pasa de los 20, su simple presencia, me pregunto si puedes darte cuenta de lo que significa. De manera inconsciente define para mí los trazos de una nueva escuela. Una escuela que tiene toda la pasión del espíritu romántico y toda la perfección de lo griego. La armonía del alma y del cuerpo. ¡Qué maravilla! En nuestra locura hemos separado las dos cosas y hemos inventado un realismo que es vulgar, un idealismo hueco. Harry, si supieras lo que Dorian es para mí. ¿Recuerdas aquel pasaje mío por el que Agnew me ofreció tanto dinero, pero del que no quise desprenderme? Es una de las mejores cosas que he hecho nunca. ¿Y por qué? Porque mientras lo pintaba, Dorian Gray estaba a mi lado. Me transmitía alguna influencia sutil y por primera vez en mi vida vi en un simple bosque la maravilla que siempre había buscado y que siempre se me había escapado. Eso que cuentas es extraordinario. He de ver a Dorian Gray. Hallward se levantó del asiento y empezó a pasear por el jardín. Al cabo de unos momentos regresó. Harry, dijo, Dorian Gray no es para mí más que un motivo artístico. Quizás tú no veas nada en él. Yo lo veo todo. Nunca está más presente en mi trabajo que cuando no aparece en lo que pinto. Es la sugerencia, como he dicho, de una nueva manera.
Lo encuentro en las curvas de ciertas líneas y en el encanto y sutileza de ciertos colores. Eso es todo. Entonces, ¿por qué te niegas a exponer su retrato?, preguntó Lord Henry. Porque sin pretenderlo, he puesto en ese cuadro la expresión de mi extraña idolatría de artista, de la que por supuesto nunca he querido hablar con él. No lo sabe, no lo sabrá nunca, pero quizás el mundo lo adivine y no quiero desnudar mi alma ante su mirada entrometida y superficial. Nunca pondré mi corazón bajo su microscopio. Hay demasiado de mí mismo en ese cuadro, Harry. Demasiado de mí mismo. Los poetas no son tan escrupulosos como tú. Saben lo sutil que es la pasión cuando piensan en publicar. En nuestros días, un corazón roto da para muchas ediciones. Pues yo los detesto por eso, exclamó Hallward. Un artista debe crear cosas hermosas, pero sin poner en ellas nada de su propia existencia. Vivimos en una época en la que se trata el arte como si fuese una forma autobiográfica. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día mostraré al mundo lo que es eso, y esa es la razón de que el mundo no deba ver nunca mi retrato de Dorian Gray. Pues creo que estás equivocado, pero no voy a discutir contigo. Solo discuten los que están perdidos intelectualmente. Dime, ¿Dorian Gray te tiene afecto? El pintor reflexionó durante unos instantes. Me tiene afecto, respondió después de una pausa. Sé que me tiene afecto, es cierto. Por otra parte, que lo halago terriblemente. Hay un extraño placer en decirle cosas de las que sé que después me voy a arrepentir. Por regla general es encantador conmigo y nos sentamos en el estudio, hablamos de mil cosas. De cuando en cuando es terriblemente desconsiderado y parece disfrutar haciéndome sufrir. Entonces siento que he entregado toda mi alma a alguien que la trata como si fuera una flor que se pone en el ojal, una condecoración que deleita su vanidad, un adorno para un día de verano. En verano los días suelen ser largos, Basil. Quizás te canses tú antes que él. Es triste pensarlo, pero sin duda el genio dura más que la belleza. Eso explica que nos esforcemos tanto por cultivarnos. En la lucha feroz por la existencia, queremos tener algo que dure y nos llenamos la cabeza de basura y de datos con la tonta esperanza de conservar nuestro puesto. La persona que lo sabe todo, ese es el ideal moderno. Y la mente de esa persona que todo lo sabe es una cosa terrible. Un almacén de baratillo, todo monstruos y polvo, y siempre con precios por encima de su valor verdadero. Creo que tú te cansarás primero de todos modos. Algún día mirarás a tu amigo y te parecerá que está un poco desdibujado o no te gustará la tonalidad de su tez o cualquier otra cosa. Se lo reprocharás con amargura y pensarás muy seriamente que se ha portado mal contigo. La siguiente vez que te visite, te mostrarás perfectamente frío e indiferente. Será una pena, porque te cambiará. Lo que me has contado es una historia de amor. Habría que llamarla de amor estético, y lo peor de toda historia de amor es que después se siente muy poco romántico. No hables así, Harry. Mientras viva, la personalidad de Dorian Gray me dominará. No puedes sentir lo que yo siento. Tú cambias con demasiada frecuencia. Mi querido Basil, precisamente por eso soy capaz de sentirlo. Los que son fieles solo conocen el lado trivial del amor. Es el infiel
¿Quién sabe de sus tragedias? Lord Henry frotó una cerilla sobre un delicado estuche de plata y empezó a fumar un cigarrillo con aire tan apagado de sí mismo y tan satisfecho como si hubiera resumido el mundo en una frase. Los gorriones alborotaban entre hojas lacadas de la enredadera y las sombras azules de las nubes se perseguían sobre el césped como golondrinas. Qué agradable era estar en el jardín y cuán deliciosas las emociones de otras personas. Mucho más que sus ideas, en opinión de Lord Henry. Nuestra alma y las pasiones de nuestros amigos, esas son las cosas fascinantes de la vida. Le divirtió recordar en silencio el tedioso almuerzo que se había perdido al quedarse tanto tiempo con Basil Hallward. Si hubiera ido a casa de su tía, se habría encontrado sin duda con Lord Godboy y solo habrían hablado de alimentar a los pobres y de la necesidad de construir alojamientos modelo. Todos los comensales habrían destacado la importancia de las virtudes que su situación en la vida les dispensaba de ejercitar. Los ricos hablarían del valor del ahorro y los ociosos se extenderían elocuentemente sobre la dignidad del trabajo. Era delicioso haber escapado a todo aquello. Mientras pensaba en su tía, algo pareció sorprenderlo. Volviéndose hacia Hallward, dijo: «Acabo de acordarme de dónde he oído hablar el nombre de Dorian Gray». «¿De dónde?», preguntó Hallward, frunciendo levemente el ceño. «No es necesario que te enfades. Fue en casa de mi tía Lady Agatha. Me dijo que había descubierto a un joven maravilloso que iba a ayudarla en el East End, que se llamaba Dorian Gray. Tengo que confesar que nunca me contó que fuese tan bien parecido. Las mujeres no aprecian la belleza, al menos las mujeres honestas. Me dijo que era muy serio y con muy buena disposición. Al instante me imaginé una criatura con gafas, pelo lacio, horriblemente cubierto de pecas y con enormes pies planos. Ojalá hubiera sabido que se trataba de tu amigo. Me alegro mucho de que no fuese así, Harry. ¿Por qué? No quiero que lo conozcas». «¿No quieres que lo conozca?». «No». «El señor Dorian Gray está en el estudio», anunció el mayordomo entrando en el jardín. «Pues ahora tienes que presentármelo», dijo Lord Henry riendo. El pintor se volvió hacia su criado, a quien la luz del sol obligaba a parpadear. «Dígale al señor Gray que espere, Parker. Me reuniré con él dentro de un momento». El mayordomo hizo una inclinación y se retiró. Hallward se volvió después hacia Lord Henry. «Dorian Gray es mi amigo más querido», dijo. «Es una persona sencilla y bondadosa. Tu tía estaba en lo cierto al describirlo. No lo eches a perder. No trates de influir en él. Tu influencia sería muy mala. El mundo es muy grande y encierra mucha gente maravillosa. Por favor, no me arrebates la única persona que da a mi arte todo el encanto que posee. Mi vida de artista depende de él. Tenlo en cuenta, Henry. Confío en ti». Hablaba muy despacio y las palabras parecían salirle de la boca casi contra su voluntad. «¿Qué tonterías dices?», respondió Lord Henry con una sonrisa. Luego, tomando a Hallward del brazo, casi lo condujo hacia la casa.
Capítulo 2. Al entrar, vieron a Dorian Gray. Estaba sentado al piano, de espaldas a ellos, pasando las páginas de las escenas del bosque de Schumann. «Tienes que presentármelo, Basil», exclamó. «Quiero aprendérmelas. Son encantadoras». «Eso depende de cómo poses hoy, Dorian. Estoy cansado de posar y no quiero un retrato de cuerpo entero», respondió el muchacho, volviéndose sobre el taburete del piano con un gesto caprichoso y malhumorado. Al ver a Lord Henry, se le colorearon las mejillas por un momento y procedió a levantarse. «Perdóname, Basil, pero no sabía que estuvieras acompañado. Te presento a Lord Henry Wotton, un viejo amigo mío de Oxford. Le estaba diciendo que eres un modelo muy disciplinado y acabas de echarlo todo a perder. Excepto el placer de conocerlo a usted, señor Gray», dijo Lord Henry, dando un paso al frente y extendiendo la mano. «Mi tía me ha hablado a menudo de usted. Es uno de sus preferidos y mucho me temo, también una de sus víctimas. En el momento actual estoy en la lista negra de Lady Agatha», respondió Dorian con una divertida expresión de remordimiento. «Prometí ir con ella el martes a un club y lo olvidé por completo. Íbamos a tocar juntos un dúo, más bien 3, según creo. No sé qué dirá. Me da miedo ir a visitarla. Yo me encargo de reconciliarlo con ella. Siente verdadera devoción por usted y no creo que importara que no fuese. El público pensó probablemente que era un dúo. Cuando tía Agatha se sienta al piano hace ruido suficiente para 2 personas. Eso es una insidia contra ella y tampoco me deja a mí en muy buen lugar», respondió Dorian riendo. Lord Henry se le quedó mirando. Sí, no había la menor duda de que era extraordinariamente bien parecido, con labios muy rojos debidamente arqueados, ojos azules llenos de franqueza, rubios cabellos rizados. Había algo en su rostro que inspiraba inmediata confianza. Estaba allí, presente, todo el candor de la juventud, así como toda su pureza apasionada. Se sentía que aquel adolescente no se había dejado manchar por el mundo. No era de extrañar que Basil Hallward sintiera veneración por él. «Sin duda es usted demasiado encantador para dedicarse a la filantropía, señor Gray». Lord Henry se dejó caer en el diván y abrió la pitillera. El pintor había estado ocupado mezclando colores y preparando los pinceles. Parecía preocupado, y al oír la última observación de Lord Henry, lo miró, vaciló un instante y dijo: «Harry, quiero terminar hoy este retrato. ¿Me juzgarás terriblemente descortés si te pido que te vayas?» Lord Henry sonrió y miró a Dorian Gray. «¿Tengo que marcharme, señor Gray?», preguntó. «No, por favor, Lord Henry. Ya veo que Basil está hoy de mal humor y no lo soporto cuando se enfurruña. Además, quiero que me explique por qué no debo dedicarme a la filantropía». «No estoy seguro de que deba decírselo, señor Gray. Se trata de un asunto tan tedioso que habría que hablar en serio de ello, pero desde luego no saldré corriendo después de haberme dicho usted que me quede. No te importa demasiado, ¿verdad, Basil? Me has dicho muchas veces que te gusta que tus hermanas tengan a alguien con quien charlar». Hallward se mordió los labios.
Si Dorian lo desea, claro que te puedes quedar. Los caprichos de Dorian son leyes para todo el mundo, excepto para él. Lord Henry recogió su sombrero y sus guantes. Eres muy insistente, Basil, pero desgraciadamente debo irme. Prometí reunirme con una persona en el Orleans. Hasta la vista, señor Grey. Venga a verme alguna tarde a Curzon Street. Casi siempre estoy en casa a las 5. Escríbame cuando decida ir. Sentiría mucho perderme su visita. Basil, exclamó Dorian Gray, si Lord Henry Wharton se marcha, me iré yo también. Nunca despegas los labios cuando pintas. Y es muy aburrido estar de pie en un estrado y tratar de parecer contento. Pídele que se quede. Insisto. Harry, quédate para complacer a Dorian y para complacerme a mí, dijo Hallward, sin apartar los ojos del cuadro. Es muy cierto que nunca hablo cuando estoy trabajando y tampoco escucho, lo que debe ser increíblemente tedioso para mis pobres modelos. Te suplico que te quedes. ¿Y qué va a hacer del caballero que me espera en Orleans? El pintor se echó a reír. No creo que eso sea un problema. Siéntate otra vez, Harry. Y ahora, Dorian, sube al estrado y no te muevas demasiado ni prestes atención a lo que dice Lord Henry. Tiene una pésima influencia sobre todos mis amigos, sin otra excepción que yo. Dorian Gray subió al estrado con el aspecto de un joven mártir griego e hizo una ligera mueca de descontento dirigida a Lord Henry, que le inspiraba ya una gran simpatía. Era tan distinto de Basil. Producían un contraste muy agradable y tenía una voz muy bella. ¿Es cierto que ejerce usted una pésima influencia, Lord Henry? Le preguntó al cabo de unos instantes. ¿Tan mala como dice Basil? Las buenas influencias no existen, señor Gray. Toda influencia es inmoral, inmoral desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque influir en una persona es darle la propia alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales. Sus pecados, si es que los pecados existen, son prestados. Se convierte en eco de la música de otro, en un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo, alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad, las personas se tienen miedo. Han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Son caritativos, por supuesto. Dan de comer al hambriento y visten al desnudo, pero sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Nuestra raza ha dejado de tener valor. Quizás no lo haya tenido nunca. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral, el miedo a Dios, que es el secreto de la religión. Esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo, la cabeza un poquito más hacia la derecha, Dorian, como un buen chico, dijo el pintor enfrascado en su trabajo, solo consciente de que en el rostro del muchacho había aparecido una expresión completamente nueva. Y sin embargo, continuó Lord Henry, con su voz grave y musical, y con el peculiar movimiento de la mano que le era tan característico y que ya lo distinguía incluso en los días de Eton. Creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad
a todo sueño. Creo que el mundo recibiría tal empujón de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y regresaríamos al ideal heleno. Puede que incluso a algo más delicado, más rico que el ideal heleno. Pero hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. La mutilación del salvaje encuentra su trágica supervivencia en la autorrenuncia que desfigura nuestra vida. Se nos castiga por nuestras negativas. Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá liberado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro, y solo en el cerebro, donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor Gray, usted mismo, todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia, ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que le han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia, cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza. «Basta», dijo Dorian Gray, «basta. Me desconcierta usted. No sé qué decir. Hay una manera de responderle, pero no la encuentro. No hable. Déjeme pensar. O más bien, deje que trate de pensar». Durante cerca de 10 minutos siguió allí, inmóvil, los labios abiertos y un brillo extraño en la mirada. Era vagamente consciente de qué influencias completamente nuevas actuaban en su interior, aunque le parecía a él, procedían en realidad de sí mismo. Las pocas palabras que el amigo de Basil le había dicho, palabras lanzadas al azar, sin duda, y caprichosamente paradójicas, habían tocado alguna cuerda secreta, nunca pulsada anteriormente, pero que sentía ahora vibrar y palpitar con peculiares estremecimientos. La música le afectaba de la misma manera. La música le había conmovido muchas veces, pero la música no era directamente inteligible. No era un mundo nuevo, sino más bien otro caos creado en nosotros. Palabras, simples palabras, qué terribles eran, qué claras y qué agudas y crueles. No era posible escapar, y sin embargo, qué magia tan sutil había en ellas. Parecían tener la virtud de dar una forma plástica a cosas informes y poseer una música propia tan dulce como la de una viola o de un laúd. Simples palabras. ¿Había algo tan real como las palabras? Sí. Hubo cosas en su infancia que nunca entendió, pero que ahora entendía. La vida de repente adquirió a sus ojos un color rojo encendido. Le pareció que había estado caminando sobre el fuego. ¿Por qué no lo había sabido antes? Con una sonrisa sutil, Lord Henry lo observaba. Sabía cuál era el momento psicológico en el que no había nada que decir. Estaba sumamente interesado, sorprendido de la impresión producida por sus palabras
y al recordar un libro que había leído a los 16 años, un libro que le reveló muchas cosas que antes no sabía, se preguntó si Dorian Gray estaba teniendo una experiencia similar. Él no había hecho más que lanzar una flecha al aire. ¿Había dado en el blanco? Qué fascinante era aquel muchacho. Hallward pintaba sin descanso, con aquellas maravillosas y audaces pinceladas suyas que tenían el verdadero refinamiento y la perfecta delicadeza que, al menos en el arte, proceden únicamente de la fuerza. No había advertido el silencio. «Basil, me canso de estar de pie», exclamó Gray de repente. «Quiero salir al jardín y sentarme. Aquí el aire es asfixiante. Tendrás que perdonarme. Cuando pinto me olvido de todo lo demás. Pero nunca habías posado mejor. Has estado completamente inmóvil. Y he captado el efecto que quería, los labios entreabiertos y el brillo de los ojos. No sé qué te habrá dicho Harry para conseguir esta expresión maravillosa. Imagino que te halagaba la vanidad. No debes creer una sola palabra de lo que diga». «Desde luego que no me halagaba la vanidad. Tal vez por eso no he creído nada de lo que me ha dicho». «Reconozca que se lo ha creído todo», dijo Lord Henry, lanzándole una mirada soñadora y lánguida. «Saldré al jardín con usted. Hace un calor horrible en el estudio, Basil. Ofrécenos algo helado para beber, algo que tenga fresas». «Por supuesto, Harry. Basta con que llames. En cuanto venga Parker, le diré lo que quieres. He de trabajar a fondo. Me reuniré después con vosotros. No retengas demasiado tiempo a Dorian. Nunca me he sentido tan en forma para pintar como hoy. Va a ser mi obra maestra. Ya lo es, tal como es ahora». Lord Henry salió al jardín y encontró a Dorian Gray con el rostro hundido en las grandes flores del lilo, bebiendo febrilmente su perfume fresco, como si se tratase de vino. Se le acercó y le puso una mano en el hombro. «Está usted en lo cierto al hacer eso», dijo. «Nada excepto los sentidos puede curar el alma, como tampoco nada, excepto el alma, puede curar los sentidos». El muchacho se sobresaltó apartándose. Llevaba la cabeza descubierta y las hojas del arbusto le habían despeinado, enredando las hebras doradas. Había miedo en sus ojos, como sucede cuando se despierta a alguien de repente. Le vibraron las aletas de la nariz y algún nervio escondido agitó el rojo de sus labios, haciéndolos temblar. «Sí», prosiguió Lord Henry, «ese es uno de los grandes secretos de la vida. Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos con el alma. Usted es una criatura asombrosa. Sabe más de lo que cree saber, pero menos de lo que quiere». Dorian Gray frunció el ceño y apartó la cabeza. Le era imposible dejar de mirar con buenos ojos a aquel joven alto y elegante que tenía al lado. Su rostro moreno y romántico y su aire cansado le interesaban. Había algo en su voz, grave, lánguida, absolutamente fascinante. Sus manos blancas, tranquilas, que tenían incluso algo de flores, poseían un curioso encanto. Se movían cuando Lord Henry hablaba de manera musical y parecían poseer un lenguaje propio. Pero Lord Henry le asustaba y se avergonzaba de sentir miedo. ¿Cómo era que un extraño le había hecho descubrirse a sí mismo? Conocía a Hallward desde hacía meses, pero la amistad entre ambos no lo había cambiado. De repente, sin embargo,
se había cruzado con alguien que parecía descubrirle el misterio de la existencia. Aunque de todos modos, ¿qué motivo había para sentir miedo? Él no era un colegial ni una muchachita. Era absurdo asustarse. Sentémonos a la sombra, dijo Lord Henry. Parker nos ha traído las bebidas, y si se queda usted más tiempo bajo este sol de justicia, se le echará a perder la tez y Basil nunca lo volverá a retratar. No debe permitir que el sol lo queme. Sería muy poco favorecedor. ¿Y qué importancia tiene eso?, exclamó Dorian Gray, riendo mientras se sentaba en un banco al fondo del jardín. Toda la importancia del mundo, señor Gray. ¿Por qué? Porque posee usted la más maravillosa juventud, y la juventud es lo más precioso que se puede poseer. Pues yo no lo siento así, Lord Henry. No lo siente ahora, pero algún día, cuando sea viejo y feo y esté lleno de arrugas, cuando los pensamientos le hayan marcado la frente con sus pliegues y la pasión le haya quemado los labios con sus odiosas brasas, lo sentirá, y lo sentirá terriblemente. Ahora, donde quiera que vaya, seduce a todo el mundo. ¿Será siempre así? ¿Posee usted un rostro extraordinariamente agraciado, señor Gray? No frunza el ceño, es cierto. Y la belleza es una manifestación de genio. Está incluso por encima del genio, puesto que no necesita explicación. Es uno de los grandes dones de la naturaleza, como la luz del sol, o la primavera, o el reflejo en aguas oscuras de esa concha de plata a la que llamamos luna. No admite discusión. Tiene un derecho divino de soberanía. Convierte en príncipes a quienes la poseen. ¿Se sonríe? Cuando la haya perdido no sonreirá. La gente dice a veces que la belleza es solo superficial. Tal vez. Pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Para mí la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Sí, señor Gray, los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan, también lo quitan, y muy pronto. Solo dispone de unos pocos años en los que vivir de verdad, perfectamente y con plenitud. Cuando se le acabe la juventud, desaparecerá la belleza, y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos, o habrá de contentarse con unos triunfos insignificantes que el recuerdo de su pasado esplendor hará más amargos que las derrotas. Cada mes que expira lo acerca un poco más a algo terrible. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y sus rosas. Se volverá cetrino, se le hundirán las mejillas y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Disfrute plenamente de la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida o tratando de redimir a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes, los adoninos, los vulgares. Esos son los objetivos enfermizos, las falsas ideas de nuestra época. Viva la vida maravillosa que le pertenece. No deje que nada se pierda. Esté siempre a la busca de nuevas sensaciones, no tenga miedo de nada. Un nuevo hedonismo, eso es lo que nuestro siglo necesita. Usted puede ser su símbolo visible. Dada su personalidad, no hay nada que no pueda hacer. El mundo le pertenece durante una temporada.
En el momento en que lo he visto, he comprendido que no se daba usted cuenta en absoluto de lo que realmente es, de lo que realmente puede ser. Había en usted tantas cosas que me encantaban, que he sentido la necesidad de hablarle un poco de usted. He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee, porque su juventud no durará mucho. Demasiado poco, a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Las flores del codezo serán tan amarillas el próximo junio como ahora. Dentro de un mes habrá estrellas moradas en las clematides y año tras año la verde noche de sus hojas sostendrá sus flores moradas. Pero nosotros nunca recuperaremos nuestra juventud. El pulso alegre que late en nosotros cuando tenemos 20 años se vuelve perezoso con el paso del tiempo. Nos fallan las extremidades, nuestros sentidos se deterioran. Nos convertimos en espantosas marionetas, obsesionados por el recuerdo de las pasiones que nos asustaron en demasía y el de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de sucumbir. Juventud. No hay absolutamente nada en el mundo excepto la juventud. Dorian Gray escuchaba, los ojos muy abiertos, asombrado. El ramillete de lilas se le cayó al suelo. Una sedosa abeja zumbó a su alrededor por un instante. Luego empezó a trepar con dificultad por los globos estrellados de cada flor. Dorian Gray la observó con el extraño interés por las cosas triviales que tratamos de fomentar cuando las más importantes nos asustan, o cuando nos embarga alguna nueva emoción que no sabemos expresar, o cuando alguna idea que nos aterra pone repentino sitio a la mente y exige nuestra rendición. Al cabo de algún tiempo, la abeja alzó el vuelo. Dorian Gray la vio introducirse en la campanilla de una enredadera. La flor pareció estremecerse y luego se balanceó suavemente hacia adelante y hacia atrás. De repente el pintor apareció en la puerta del estudio y con gestos bruscos le indicó que entraran en la casa. Dorian Gray y Lord Henry se miraron y sonrieron. «Estoy esperando. Vengan, por favor», exclamó Hallward. La luz era perfecta. Se levantaron y recorrieron juntos la senda. Dos mariposas verdes y blancas se cruzaron con ellos y en el peral que ocupaba una esquina del jardín, un mirlo empezó a cantar. «Se alegra de haberme conocido, señor Gray», dijo Lord Henry mirándolo. «Sí, claro que sí. Me pregunto si me alegraré siempre». Siempre es una terrible palabra. Hace que me estremezca cuando la oigo. Las mujeres son tan aficionadas a usarla. Echan a perder todas las historias de amor intentando que duren para siempre. Es además una palabra sin sentido. La única diferencia entre un capricho y una pasión para toda la vida es que el capricho dura un poco más. Al entrar en el estudio, Dorian Gray puso una mano en el brazo de Lord Henry. «En tal caso, que nuestra amistad sea un capricho», murmuró ruborizándose ante su propia audacia. Luego subió al estrado y volvió a posar. Lord Henry se dejó caer en un gran sillón de mimbre y lo contempló. El roce del pincel sobre el lienzo era el único ruido que turbaba la quietud, excepto cuando de tarde en tarde Hallward retrocedía para examinar su obra desde más lejos. En los rayos oblicuos que penetraban por la puerta abierta,
El polvo danzaba convertido en oro. El intenso perfume de las rosas parecía envolverlo todo. Al cabo de un cuarto de hora, Hallward dejó de pintar. Miró durante un buen rato a Dorian Gray y luego durante otro buen rato al cuadro mientras mordía el extremo de uno de sus grandes pinceles y fruncía el ceño. «Está terminado», dijo por fin, agachándose. Firmó con grandes trazos rojos en la esquina izquierda del lienzo. Lord Henry se acercó a mirar el retrato. Era sin duda una espléndida obra de arte y el parecido era excelente. «Querido amigo, te felicito de todo corazón. Es el mejor retrato de nuestra época. Señor Gray, venga a comprobarlo usted mismo». El muchacho se sobresaltó, como despertando de un sueño. «¿Está realmente acabado?», murmuró bajando del estrado. «Totalmente», dijo el pintor, «y hoy has posado mejor que nunca. Te estoy agradecido». «Pues me lo debes enteramente a mí», intervino Lord Henry. «¿No es así, señor Gray?». Dorian, sin responder, avanzó con lentitud de espaldas al cuadro y luego se volvió hacia él. Al verlo, retrocedió, las mejillas encendidas de placer por un momento. Un brillo de alegría se le encendió en los ojos, como si se reconociese por primera vez. Permaneció inmóvil y maravillado, consciente apenas de que Hallward hablaba con él y sin captar el significado de sus palabras. La conciencia de su propia belleza lo asaltó como una revelación. Era la primera vez. Los cumplidos de Basil Hallward le habían parecido hasta entonces simples exageraciones agradables, producto de la amistad. Los escuchaba, se reía con ellos y los olvidaba. No influían sobre él. Luego se había presentado Lord Henry Wotton con su extraño panegírico sobre la juventud, su terrible advertencia sobre su brevedad. Aquello le había conmovido y ahora, mientras miraba fijamente la imagen de su belleza, con una claridad fulgurante, captó toda la verdad. Sí, en un día no muy lejano, su rostro se arrugaría y marchitaría, sus ojos perderían color y brillo, la armonía de su figura se quebraría. Desaparecería el rojo escarlata de sus labios y el oro de sus cabellos. La vida que había de formarle al alma le deformaría el cuerpo, se convertiría en un ser horrible, odioso, grotesco. Al pensar en ello, un dolor muy agudo lo atravesó como un cuchillo e hizo que se estremecieran todas las fibras de su ser. El azul de sus ojos se oscureció con un velo de lágrimas. Sintió que una mano de hielo se le había posado sobre el corazón. «¿No te gusta?», exclamó finalmente Hallward, un tanto dolido por el silencio del muchacho, sin entender su significado. «Claro que le gusta», dijo Lord Henry. «¿A quién podría no gustarle? Es una de las grandes obras de arte moderno. Te daré por él lo que quieras pedirme. Debe ser mío. No soy yo su dueño, Harry. ¿Y quién es el propietario?». «Dorian, por supuesto», respondió el pintor. «Pues es muy afortunado». «Qué triste resulta», murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato. «Me haré viejo, y eso es horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre se hará joven. Nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera,
Daría cualquier cosa por eso, hasta el alma. No creo que te gustara mucho esa solución, Basil, exclamó Lord Henry. Sería bastante inclemente con tu obra. Me opondría con la mayor energía posible, Harry, dijo Hallward. Dorian Gray se volvió para mirarlo. Estoy seguro de que lo harías. Tu arte te importa más que los amigos. Para ti no soy más que una figurilla de bronce. Ni siquiera eso me atrevería a decir. El pintor se le quedó mirando asombrado. Dorian no hablaba nunca así. ¿Qué había sucedido? Parecía muy enfadado. Tenía el rostro encendido y le ardían las mejillas. Sí, continuó el joven. Para ti soy menos que tu Hermes de marfil o tu fauno de plata. Esos te gustarán siempre. ¿Y hasta cuándo te gustaré yo? Hasta que me salga la primera arruga. Ahora ya sé que cuando se pierde la belleza, mucha o poca, se pierde todo. Tu cuadro me lo ha enseñado. Lord Henry Wotton tiene razón. La juventud es lo único que merece la pena. Cuando descubra que envejezco, me mataré. Hallward palideció y le tomó la mano. Dorian, por favor, no hables así. Nunca he tenido un amigo como tú, ni tendré nunca otro. No me digas que sientes celos de las cosas materiales. Tú estás por encima de todas ellas. Tengo celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de mi retrato. ¿Por qué ha de conservar lo que yo voy a perder? Cada momento que pasa me quita algo para dárselo a él. Si fuese al revés, si el cuadro pudiera cambiar y ser yo siempre como ahora, ¿para qué lo has pintado? Se burlará de mí algún día, y despiadadamente. Los ojos se le llenaron de lágrimas ardientes. Retiró bruscamente la mano y arrojándose sobre el diván, enterró el rostro entre los cojines, como si estuviera rezando. Esto es obra tuya, Harry, dijo el pintor con amargura. Lord Henry se encogió de hombros. Es el verdadero Dorian. Eso es todo. No, no lo es. Si no lo es, ¿qué tengo yo que ver en eso? Deberías haberte marchado cuando te lo pedí. Pero si me quedé cuando me lo pediste, Harry, no me puedo pelear al mismo tiempo con mis dos mejores amigos. Pero entre los dos me habéis hecho odiar la más perfecta de mis obras. Voy a destruirla. ¿Qué es, después de todo, excepto lienzo y color? No voy a permitir que un retrato se interponga entre nosotros. Dorian Gray alzó la cabeza rubia del cojín y con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas lo miró, mientras Hallward se dirigía hacia la mesa de madera situado bajo la alta ventana con cortinas. ¿Qué había ido a hacer allí? Los dedos se perdían entre el revoltijo de tubos de estaño y pinceles secos, buscando algo. Sí, el largo cuchillo apaletado con su delgada hoja de acero flexible. Una vez encontrado, se disponía a rasgar la tela. Ahogando un gemido, el muchacho saltó del diván y corriendo hacia Hallward, le arrancó el cuchillo de la mano, arrojándolo al otro extremo del estudio. «No lo hagas, Basil», exclamó. «Sería un asesinato». «Me alegro de que por fin aprecies mi obra, Dorian», dijo fríamente el pintor, una vez recuperado de la sorpresa. ¿Apreciarla? Me fascina. Es parte de mí mismo. Lo noto. Muy bien. Tan pronto como esté seco, serás barnizado y enmarcado y enviado a tu casa. Una vez allí, podrás hacer contigo lo que quieras. Cruzando la estancia, tocó la campanilla para pedir té. Tomarás té, como es lógico, Dorian. ¿Y tú, Harry?
¿También tomarás té? ¿O estás en contra de placeres tan sencillos? Yo adoro los placeres sencillos, dijo Lord Henry. Son el último refugio de las almas complicadas. Pero no me gustan las escenas, excepto en el teatro. Qué personas tan absurdas sois los dos. Me pregunto quién definió al hombre como animal racional. Fue la definición más prematura que se ha dado nunca. El hombre es muchas cosas, pero no racional. Y me alegro de ello, después de todo, aunque me gustaría que no os pelearais por el cuadro. Será mucho mejor que me lo des a mí, Basil. Este pobre chico no lo quiere en realidad, y yo en cambio sí. Si se lo das a otra persona, no te lo perdonaré nunca, exclamó Dorian Gray. Y no permito que nadie me llame pobre chico. Ya sabes que el cuadro es tuyo, Dorian. Te lo di antes de que existiera. Y también sabe usted, señor Gray, que se ha dejado llevar por los sentimientos y que en realidad no le parece mal que se le recuerde cuán joven es. Me hubiera parecido francamente mal esta mañana, Lord Henry. Esta mañana. Ha vivido usted mucho desde entonces. Se oyó llamar a la puerta. Entró el mayordomo con la bandeja del té y la colocó sobre una mesita japonesa. Se oyó un tintineo de tazas y platillos y el silbido de una tetera georgiana. Entró un paje llevando 2 fuentes con forma de globo. Dorian Gray se acercó a la mesa y sirvió el té. Los otros 2 se acercaron lánguidamente y examinaron lo que había bajo las tapaderas. «Vayamos esta noche al teatro», propuso Lord Henry. «Habrá algo que ver en algún sitio. He quedado para cenar en White's, pero solo se trata de un viejo amigo, de manera que le puedo mandar un telegrama diciendo que estoy enfermo o que no puedo ir en razón de un compromiso ulterior. Creo que sería una excusa bastante simpática, ya que contaría con la sorpresa de la sinceridad». «Es tan aburrido ponerse de etiqueta», murmuró Hallward. «Y cuando ya lo has hecho, se tiene un aspecto tan horroroso». «Sí», respondió Lord Henry distraídamente. «La ropa del siglo XIX es detestable. Es tan sombría y deprimente. El pecado es el único elemento de color que queda en la vida moderna. No deberías decir cosas como esas delante de Dorian, Harry». «¿Delante de qué Dorian? ¿El que nos está sirviendo el té o el del cuadro?» «De ninguno de los dos». «Me gustaría ir al teatro con usted, Lord Henry», dijo el muchacho. «Pues venga. Entonces tú también, Basil». «La verdad es que no puedo. Será mejor que no. Tengo muchísimo trabajo». «En ese caso, iremos usted y yo, señor Gray». «Pues encantado». El pintor se mordió el labio y con la taza en la mano se acercó al cuadro. «Me quedaré con el verdadero Dorian», dijo tristemente. «¿Ese es el verdadero Dorian?», exclamó el original del retrato acercándose a Hallward. «¿Soy realmente así?». «Así eres, exactamente así. Tienes al menos el mismo aspecto, pero él no cambiará. Eso es algo», suspiró Hallward. «Hay que ver qué obsesión tienen las personas con la fidelidad», exclamó Lord Henry. «Incluso el amor es simplemente una cuestión de fisiología. No tiene nada que ver con la voluntad. Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos quieren ser infieles y no pueden. Eso es todo lo que cabe decir». «No vayas esta noche al teatro, Dorian», dijo Hallward. «Quédate a cenar conmigo». «No puedo, Basil». «¿Por qué no?». «Porque he prometido a Lord Henry Wotton que iría con él». «No mejorará su opinión de ti porque cumplas tus
Dorian Gray rió y negó con la cabeza. «Te lo suplico». El muchacho vaciló y miró hacia Lord Henry, que los contemplaba desde la mesita del té con una sonrisa divertida. «Tengo que ir, Basil», respondió el joven. «Pues muy bien», dijo Hallward, y alejándose, depositó su taza en la bandeja. «Es bastante tarde, y dado que tienes que vestirte, será mejor que no pierdas más tiempo. Hasta la vista, Harry. Hasta la vista, Dorian. Ven pronto a verme mañana». «Desde luego». «Oye, ¿no se te olvidará?» No, claro que no», dijo Dorian. «Y Harry, ¿recuerda lo que te pedí cuando estábamos esta mañana en el jardín?» «Lo he olvidado. Confío en ti». «Quisiera poder confiar yo mismo», dijo Lord Henry riendo. «Vamos, señor Gray. Mi coche está ahí fuera. Le puedo dejar en su casa». «Hasta la vista, Basil. Ha sido una tarde interesantísima». Cuando la puerta se cerró tras ellos, el pintor se dejó caer en un sofá y apareció en su rostro una expresión de sufrimiento. Capítulo 3. A las 12:30 del día siguiente, Lord Henry Wotton fue paseando desde Curzon Street hasta el Albany para visitar a su tío, Lord Fairmont, un viejo solterón, cordial pero un tanto brusco, a quien en general se tachaba de egoísta porque el mundo no obtenía de él beneficio alguno, pero al que la buena sociedad consideraba generoso porque daba de comer a la gente que le divertía. Su padre había sido embajador en Madrid cuando Isabel II era joven y nadie había pensado aún en el general Prim, pero abandonó la carrera diplomática caprichosamente por el despecho que sintió al ver que no le ofrecían la embajada de París, puesto al que creía tener pleno derecho en razón de su nacimiento, de su indolencia, del excelente inglés de sus despachos y de su desmesurada pasión por los placeres. El hijo, que había sido secretario de su padre y que presentó también la dimisión, gesto que por entonces se consideró un tanto descabellado, sucedió a su padre en el título unos meses después y se consagró a cultivar con seriedad el gran arte aristocrático de no hacer absolutamente nada. Aunque poseía 2 grandes casas en Londres, prefería vivir en habitaciones alquiladas que le causaban menos molestia y hacía en su club la mayoría de las comidas. Se preocupaba algo de la gestión de sus minas de carbón en las Midlands y se excusaba de aquel contacto con la industria, alegando que poseer minas de carbón otorgaba a un caballero el privilegio de quemar leña en el hogar de su propia chimenea. En política era conservador, excepto cuando los conservadores gobernaban, periodo en que los insultaba sistemáticamente acusándolos de ser una pandilla de radicales. Era un héroe para su ayuda de cámara, que lo tiranizaba, y un personaje aterrador para la mayoría de sus parientes, a quienes él a su vez tiranizaba. Era una persona que solo podía haber nacido en Inglaterra y siempre afirmaba que el país iba a la ruina. Sus principios estaban anticuados, pero se podía decir mucho en favor de sus prejuicios.
Cuando Lord Henry entró en la habitación de su tío, lo encontró vestido con una tosca chaqueta de casa, fumando un cigarro habano y refunfuñando mientras leía The Times. «Vaya, Harry», dijo el anciano caballero, «¿qué te ha hecho salir tan pronto de casa? Creía que los dandys no se levantaban hasta las 2 y que no aparecían en público hasta las 5. Puro afecto familiar, tío George, te lo aseguro. Quiero pedirte algo. Dinero, imagino», respondió Lord Fermor, torciendo el gesto. «Bueno, siéntate y cuéntamelo todo. En estos tiempos que corren, los jóvenes se imaginan que el dinero lo es todo». «Sí», murmuró Lord Henry, colocando de su mejor la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta. «Y cuando se hacen viejos, no se lo imaginan, lo saben. Pero no quiero dinero. Solo las personas que pagan sus facturas necesitan dinero, tío George, y yo nunca pago las mías. El crédito es el capital de un segundón y se vive agradablemente con él. Además, siempre me trato con los proveedores de Dartmoor y en consecuencia nunca me molestan. Lo que quiero es información. No información útil, por supuesto. Información perfectamente inútil. Te puedo contar todo lo que contiene cualquier informe oficial, aunque quienes lo redactan hoy en día escriben muchas tonterías. Cuando yo estaba en el cuerpo diplomático, las cosas iban mucho mejor. Pero según tengo entendido, ahora les hacen un examen de ingreso. ¿Hay que extrañarse del resultado? Los exámenes, señor mío, son pura mentira de principio a fin. Si una persona es un caballero, sabe más que suficiente. Y si no lo es, todo lo que sepa es malo para él. El señor Dorian Gray no tiene nada que ver con el mundo de los informes, tío George, dijo Lord Henry lánguidamente. ¿El señor Dorian Gray? ¿Quién es?, preguntó Lord Fermor, frunciendo el espeso entrecejo cano. Pues eso es lo que he venido a averiguar, tío George. Debo decir, más bien, que sé quién es. Es el nieto del último Lord Kelso. Su madre era una de Veraux, Lady Margaret de Veraux. Quiero que me hables de su madre. ¿Cómo era? ¿Con quién se casó? Trataste prácticamente a todo el mundo en tu época, de manera que quizás la hayas conocido. En el mundo actual me interesa mucho el señor Gray. Acaban de presentármelo. Nieto de Kelso, repitió el anciano caballero. El nieto de Kelso, claro. Conocí muy bien a su madre. Creo que asistí a su bautizo. Era una joven extraordinariamente hermosa, Margaret de Veraux, y volvió loco a todo el mundo, escapándose con un joven que no tenía un céntimo, un don nadie, señor mío, un oficial de infantería, algo por el estilo. Ya lo creo. Lo recuerdo todo como si hubiera sucedido ayer. Al pobre infeliz lo mataron en un duelo, en Spa, pocos meses después de la boda. Una historia muy fea. Dijeron que Kelso se agenció un aventurero sin escrúpulos, un animal belga, para que insultara en público a su yerno. Le pagó, señor mío, para que lo hiciera. Le pagó y luego aquel individuo ensartó al suboficial como si fuera un pichón. Echaron tierra sobre el asunto, pero, cielo santo, Kelso comió solo en el club durante cierto tiempo después de aquello. Recogió a su hija, según me contaron. Pero la chica nunca volvió a dirigirle la palabra. Sí, un asunto muy feo. Margaret también se murió en menos de un año, de manera que dejó un hijo, ¿no es eso? Lo había olvidado. ¿Y cómo es el chico? Si es como su madre, debe ser muy bien parecido. Es bien parecido, asintió Lord Henry.
Espero que caiga en buenas manos. Prosiguió el anciano. Heredará un montón de dinero si Kelso se ha portado bien con él. Su madre también tenía dinero. Le correspondieron todas las propiedades de Selby a través de su abuelo. Su abuelo odiaba a Kelso, lo consideraba un tacaño de mucho cuidado, y no se equivocaba. Fue a Madrid en una ocasión cuando yo estaba allí. Cielo santo, logró que me avergonzase de él. La reina me preguntaba quién era el noble inglés que siempre se peleaba con los cocheros por el precio de las carreras. Menuda historia. Pasé un mes sin aparecer por la corte. Confío en que tratara a su nieto mejor que a los cocheros de alquiler. No lo sé, respondió Lord Henry. Imagino que al chico no le faltará de nada. Todavía no es mayor de edad. Sé que Selby es suyo. Lo sé porque me lo ha dicho él. ¿Y su madre entonces era muy hermosa? Margaret de Veros era una de las criaturas más encantadoras que he visto nunca, Henry. ¿Qué la impulsó a comportarse como lo hizo? Es algo que nunca entenderé. Podría haberse casado con quien hubiera querido. Carlington estaba loco por ella, pero era una romántica. Todas las mujeres de esa familia lo han sido. Los hombres no valían nada, pero cielo santo, las mujeres eran maravillosas. Carlington se declaró de rodillas, me lo dijo él mismo. Margaret de Veros se rió de él, y no había por entonces una chica en Londres que no quisiera pescarlo. Por cierto, Harry, hablando de matrimonios estúpidos, ¿qué es esa patraña que me cuenta tu padre de que Dartmoor se quiere casar con una americana? ¿Es que las chicas inglesas no son lo bastante buenas para él? Ahora está bastante de moda casarse con americanas, tío George. Pues yo apoyo a las mujeres inglesas contra el mundo entero, Harry, dijo Lord Fermor golpeando la mesa con el puño. Todo el mundo apuesta por las americanas. No duran, según me han dicho, murmuró su tío. Las carreras de fondo las agotan, pero son inigualables en las de obstáculos. Los saltan todos sin pestañear. No creo que Dartmoor tenga la menor posibilidad. ¿Quiénes son sus padres?, dijo el anciano. ¿Acaso los tiene? Lord Henry negó con la cabeza. Las jóvenes americanas son tan inteligentes para esconder a sus padres como las mujeres inglesas para ocultar su pasado, dijo Lord Henry, levantándose para marcharse. Serán chacineros, supongo. Eso espero, tío George, por el bien de Dartmoor. Me dicen que la chacinería es una de las profesiones más lucrativas de los Estados Unidos, después de la política. ¿Y es bonita esa muchacha? Se comporta como si fuese hermosa. La mayoría de las americanas lo hacen. Es el secreto de su encanto. ¿Y por qué no se quedan en su país? Siempre nos están diciendo que es el paraíso. Lo es. Esa es la razón de que, como Eva, estén tan excesivamente ansiosas de abandonarlo, dijo Lord Henry. Adiós, tío George. Gracias por darme la información que quería. Me gusta saberlo todo sobre mis nuevos amigos y nada sobre los viejos. ¿Y dónde almuerzas hoy, Harry? En casa de tía Agatha. He hecho que me invite junto con el señor Grey, que es su último protegido. Dile a tu tía que no me moleste más con sus empresas caritativas. Estoy harto. Caramba, la buena mujer cree que no tengo nada mejor que hacer que escribir cheques para sus estúpidas ocurrencias. De acuerdo, tío George, se lo diré, pero no tendrá ningún efecto. Las personas filantrópicas pierden toda noción de humanidad. Se las reconoce por eso. El anciano caballero gruñó aprobadoramente y llamó para que entrara su criado. Lord Henry atravesó unos soportales,
de poca altura para llegar a Burlington Street, y dirigió sus pasos en dirección a la plaza de Berkeley. Aquella era, por tanto, la historia familiar de Dorian Gray. Pese a lo esquemático del relato, le había impresionado porque hacía pensar en una historia de amor extraña, casi moderna. Una mujer hermosa que se arriesga a todo por una loca pasión. Unas pocas semanas de felicidad sin límite, truncadas por un crimen odioso, por una traición. Meses de silencioso sufrimiento y luego un hijo nacido en el dolor. La madre arrebatada por la muerte, el niño abandonado a la soledad y a la tiranía de un anciano sin corazón. Sí, unos antecedentes interesantes que situaban al muchacho, que le añadían una nueva perfección, por así decirlo. Detrás de todas las cosas exquisitas hay algo trágico. Para que florezca la más humilde de las flores se necesita el esfuerzo de mundos. Y qué encantador había estado durante la cena la noche anterior, cuando la sorpresa en los ojos y los labios entreabiertos por el placer y el temor se había sentado frente a él en el club, las pantallas rojas de las lámparas avivando el rubor despertado en su rostro por el asombro. Hablar con él era como tocar el más delicado de los violines. Dorian respondía a cada toque y vibración del arco. Había algo terriblemente cautivador en influir sobre alguien. No existía otra actividad parecida. Proyectar el alma sobre una forma agradable, detenerse un momento, emitir las propias ideas para que las devuelva un eco, acompañadas por la música de una pasión juvenil. Transmitir a otro la propia sensibilidad, como si se tratase de un fluido sutil o de un extraño perfume. Allí estaba la fuente de una alegría verdadera, tal vez la más satisfactoria que todavía nos permite una época tan mezquina y tan vulgar como la nuestra. Una época safiamente carnal en sus placeres y enormemente vulgar en sus metas. Aquel muchacho a quien por una extraña casualidad había conocido en el estudio de Basil, encarnaba además un modelo maravilloso, o al menos se le podía convertir en un ser maravilloso. Suyo era el encanto y la pureza inmaculada de la adolescencia, junto a una belleza que solo los antiguos mármoles griegos conservan para nosotros. No había nada que no se pudiera hacer con él. Se le podía convertir en un titán o en un juguete. Qué lástima que semejante belleza estuviera destinada a marchitarse. Y Basil, desde un punto de vista psicológico, qué interesante era. Un nuevo estilo artístico, un modo nuevo de ver la vida. Todo ello sugerido de la manera tan extraña por la simple presencia de alguien que era todo eso de manera inconsciente, el espíritu silencioso que mora en bosques sombríos y camina sin ser visto por campos abiertos, mostrándose de repente como una dríade y sin temor, porque en el alma que la busca se ha despertado ya esa singular capacidad a la que corresponde la revelación de las cosas maravillosas. Las simples formas, los simples contornos de las cosas que se estilizaban, por así decirlo, adquiriendo algo semejante a un valor simbólico, como si fuesen a su vez el esposo de otra forma más perfecta, a cuya sombra dotaban de realidad. ¡Qué extraño era todo!
recordaba algo parecido en la historia del pensamiento. No fue Platón, aquel artista de las ideas, quien lo había analizado por vez primera. ¿No había sido Buonarroti quien lo esculpió en el mármol multicolor de una sucesión de sonetos? Pero en nuestro siglo era extraño. Sí, trataría de ser para Dorian Gray lo que él, sin saberlo, había sido para el autor de aquel retrato maravilloso. Trataría de dominarlo. En realidad ya lo había hecho a medias. Haría suyo aquel espíritu maravilloso. Había algo fascinante en aquel hijo del amor y de la muerte.